Los judíos de España, una historia de la experiencia sefardí, escrito por Jena Scarborough. Capítulo 1. Los orígenes volátiles de la vida judía en España. Presentación por Isen. Introducción. Conexiones bíblicas. Las tradiciones sefardíes vinculan a los judíos con la península ibérica desde tiempos bíblicos, mencionando lugares como Tarsis y Separad. Según el folclore, familias aristocráticas de la antigua Jerusalén se reasentaron en las costas españolas después de sufrir deportaciones. Estas tradiciones servían como una forma de autodefensa durante los periodos de intenso antisemitismo en la Reconquista cristiana. Además, la migración de judíos a lo largo de la diáspora romana fue extensa, con una presencia significativa en varias ciudades del imperio. Diáspora romana y aceptación. Comerciantes y viajeros judíos seguían rutas comerciales fenicias y sirias, extendiéndose hasta la península ibérica. El judaísmo fue reconocido como una religión legal en el Imperio Romano, lo que fomentó la tolerancia religiosa y permitió cierto grado de autogobierno para las comunidades judías. Los judíos mantenían estrechos vínculos con Palestina, enviando contribuciones y reconociendo el liderazgo religioso palestino. A lo largo del tiempo, la población judía creció rápidamente, llegando a constituir un porcentaje significativo de la población romana. Movimiento hacia el oeste. La migración judía se expandió después de la destrucción de Judea por Tito y la supresión de una revuelta en Palestina por parte de Roma. Asentamientos en varias regiones mediterráneas dejaron huellas arqueológicas como sinagogas y catacumbas. En España, la evidencia arqueológica confirma la existencia de comunidades judías organizadas que mostraban influencias culturales del entorno. A pesar de estas influencias, los judíos españoles mantuvieron fuertes conexiones con el judaísmo clásico mientras se adaptaban a las culturas locales. Difusión del monoteísmo y el proselitismo. El monoteísmo judío influyó en otros, facilitando los esfuerzos evangelizadores cristianos posteriores. Los prosélitos del judaísmo, conocidos como temerosos de Dios, adoptaron algunas prácticas judías, lo que ayudó en las conversiones cristianas. A lo largo de la historia, el judaísmo mantuvo una actitud expansionista y proselitista, mostrando una inclinación significativa hacia la conversión. Los judíos en España obtuvieron ciudadanía y participaron en el comercio próspero, contribuyendo así a la riqueza del imperio. Relaciones tempranas entre cristianos y judíos en España. Competencia y confrontación. El cristianismo se consideraba el sucesor del judaísmo, generando confrontación entre ambas religiones. La conversión al judaísmo era castigada con la pena de muerte, reflejando la intensa competencia por seguidores. La legislación eclesiástica española temprana tenía como objetivo a los judíos debido a la competencia por conversos entre la población pagana. El Concilio de Elvira en 306 abordó las interacciones sociales entre cristianos y judíos, resaltando preocupaciones sobre sus relaciones cercanas. Legislación y exclusión. El Canon 49 del Concilio de Elvira prohibía a los agricultores permitir que los judíos bendijeran sus cultivos, subrayando la separación entre ambas religiones. Por su parte, el Canon 50 decretaba que los sacerdotes o creyentes que cenaran con judíos serían excluidos de la comunión, lo que aislaba aún más a los judíos de la sociedad cristiana. El objetivo del concilio era aislar a los creyentes cristianos de la influencia judía mediante la restricción de interacciones sociales y la devaluación de los líderes y creencias judías. Surgió legislación para aislar a los judíos y afirmar su posición subordinada en la historia, lo que reflejaba la creciente división entre el cristianismo y el judaísmo. Evolución de las relaciones entre cristianos y judíos. Interpretación de las escrituras. Los primeros cristianos se diferenciaron del judaísmo reinterpretando las escrituras hebreas para enfatizar la superioridad cristiana. La Iglesia enfrentaba desafíos con la continuación del judaísmo después de Jesús, lo que llevó a la reinterpretación de textos antiguos. El judaísmo era a menudo visto como una desviación de la verdadera fe, lo que impulsaba esfuerzos por distanciar el cristianismo de sus raíces judías. Las escrituras fueron reinterpretadas para resaltar la elección cristiana y la obsolescencia judía, dando forma así a la relación evolutiva entre ambas religiones. Doctrina de la sucesión cristiana. La doctrina de la sucesión cristiana racionalizaba la preservación de los judíos como testimonio de la verdad del cristianismo. Los judíos eran tolerados mínimamente para demostrar su rechazo por parte de Dios y servir como advertencia a los no creyentes. Se realizaron esfuerzos para convertir a los judíos al cristianismo, vinculando su conversión a la segunda venida. Esta doctrina abogaba por un equilibrio complejo de tolerancia, discriminación, preservación y persecución hacia los judíos, lo que condujo a siglos de antisemitismo teológico. Vida judía bajo el gobierno visigodo. Integración y autonomía.
Bajo el gobierno visigodo, las comunidades judías mantenían las estructuras de autonomía y liderazgo establecidas durante la época romana. Los tribunales judíos locales se encargaban de resolver disputas, mientras que la comunidad regulaba las actividades económicas e instituciones de bienestar. Estas comunidades judías estaban altamente organizadas, con comités supervisando varios aspectos de la vida diaria y brindando apoyo a los miembros necesitados. A pesar de las presiones externas, las comunidades judías en España mostraron resiliencia y solidaridad incluso en condiciones adversas. Diversidad económica y roles sociales. Los judíos en España desempeñaban una amplia gama de roles económicos, desde posiciones en el gobierno y el ejército hasta responsabilidades agrícolas y senatoriales. Algunos judíos eran propietarios de tierras y empleaban esclavos en actividades agrícolas, lo que contribuía a su estatus económico. La cuestión de la propiedad de esclavos por parte de los judíos planteaba desafíos tanto a los líderes eclesiásticos como laicos, ya que contradecía las nociones tradicionales de sumisión judía y facilitaba el proselitismo. Prácticas de propiedad de esclavos judíos. Contexto histórico. Durante la era visigoda, los judíos empleaban esclavos en la agricultura, lo que generaba controversia en la sociedad. La propiedad de esclavos entre los judíos era vista como un medio para el proselitismo al judaísmo. Aunque los judíos rara vez poseían esclavos durante la Edad Media, estaban involucrados en el comercio de esclavos musulmán. Es importante destacar que tanto el cristianismo como el islam también hacían uso extensivo de la esclavitud en sus sociedades. Implicaciones religiosas. La ley judía imponía obligaciones a los propietarios de esclavos, lo que hacía del judaísmo una opción atractiva para aquellos que estaban en servidumbre. Los esclavos judíos eran tratados con respeto y amabilidad, lo que a menudo resultaba en posibles semiconversiones. Rescatar a los esclavos judíos se consideraba un deber, y la conversión al judaísmo llevaba a la libertad inmediata. El Shulchan Aruch, un importante código de leyes judías, enfatizaba el trato humano hacia los esclavos, destacando así la importancia de la ética y la humanidad en las relaciones de servidumbre. Gobierno visigodo y legislación antijudía. Inestabilidad política. Los visigodos padecían la falta de una sucesión estable y un gobierno dinástico, lo que generaba inestabilidad política en su reino. Durante la era visigoda, se observó un incremento en la legislación antijudía. Además, es importante destacar que la Iglesia era la única institución efectivamente controlada por los visigodos, lo que influyó significativamente en la implementación de políticas antijudías en ese periodo. Conversión y persecución. La conversión de la élite visigoda al catolicismo dejó a los judíos como el elemento extranjero en España. Los reyes visigodos se enfrentaban a divisiones políticas y cambios frecuentes, lo que afectaba la estabilidad del reino. La persecución de los judíos se intensificó después de la conversión del rey Recaredo, sentando así un oscuro precedente en la historia de las relaciones entre cristianos y judíos en España. Conversiones forzadas en la España medieval. Persistencia del criptojudaísmo. Las conversiones forzadas en España frecuentemente eran meramente formales, lo que permitía la continuidad del judaísmo en secreto. Surgió el término criptojudaísmo para describir esta situación, resaltando el desafío de mantener prácticas religiosas ocultas. Los conversos eran mirados con sospecha, lo que conducía a la detección de comportamientos criptojudaicos. Se establecieron categorías distintas como judíos bautizados y judíos no bautizados, reflejando divisiones sociales dentro de la comunidad. Además, el concepto de cristianos viejos y nuevos introdujo una distinción racial, imponiendo expectativas rigurosas sobre los recién convertidos. Coerción religiosa y rencillas políticas. La coerción religiosa no logró asegurar la conformidad ni resolver las divisiones políticas en España. Los conversos forzados enfrentaron la expulsión si mostraban vacilaciones en su fe, como se evidenció en el Octavo Concilio de Toledo. Las persecuciones del siglo VII anticiparon las políticas posteriores de la Inquisición. La interpretación española de la identidad judía en términos raciales planteó desafíos en la definición de ¿quién es un judío? Surgieron políticas y actitudes distintivas hacia la conversión forzada en España en comparación con otras regiones. Gobierno visigodo y medidas antijudías. Ciclos de persecución. Los gobernantes visigodos sucesivos implementaron decretos antijudíos de forma intermitente. Fases de persecución eran seguidas por periodos de relajación, lo que permitía el retorno de los judíos a la vida pública. Los disturbios civiles y los cambios en el gobierno contribuyeron a estos ciclos fluctuantes de persecución. Las motivaciones políticas detrás de los picos antijudíos eran evidentes en las acciones de los gobernantes visigodos. Los concilios toledanos desempeñaron un papel significativo en la promulgación y aplicación de leyes antijudías durante este periodo.
Brutalidad del rey Hervigio. El rey Hervigio intensificó la legislación antijudía al ascender al trono en 680. Sus leyes incluían severas penas para los judíos, como la muerte o la esclavitud por violar juramentos. Los conversos forzados se enfrentaban a elaborados juramentos de abjuración, renunciando al judaísmo y jurando lealtad al cristianismo. Las políticas de Hervigio tenían como objetivo desmoralizar a los judíos mediante prácticas religiosas forzadas y transacciones comerciales. El contexto de desastres naturales e inestabilidad política avivó aún más los sentimientos antijudíos durante el reinado de Hervigio. Fin. Los judíos de España, una historia de la experiencia sefardí, escrito por Jane Ascorbor. Capítulo 1. Los orígenes volátiles de la vida judía en España. Presentación por Isen. Herbert, Jane S. The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, Free Press, 1992.